Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 7 de mayo, en esta sexta semana del tiempo de Pascua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa Flavia Domitila. ¿Quién fue esta gran santa? Bueno, podemos decir, ella fue mártir. A finales del siglo I el Evangelio ya había penetrado en la aristocracia romana. En efecto, se lee en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Se cuenta que en el año 15 de Domiciano, 95 después de Cristo, Flavia Domitila, sobrina por parte de la hermana de Flavio Clemente, que era entonces uno de los cónsules de Roma, junto con muchas otras personas, fue deportada a la isla de Ponza por haber confesado a Cristo. El historiador romano Dione Casio afirma por su parte que el emperador Domiciano le quitó la vida, como a muchos otros, también a Flavio Clemente, a pesar de ser su primo, con la acusación de ateísmo. A los cristianos se les decía ateos por rehusar adorar a los dioses de Roma. Y añade el historiador romano, muchos fueron condenados a muerte y otros a la confiscación de los bienes. Después de medio siglo de vida de la floreciente comunidad cristiana de Roma, todavía se identificaba a los judíos con los cristianos. Flavia Domitila fue pues deportada a la isla de Ponza, en donde sufrió un largo martirio. Longum martyrium ducerat son las palabras de San Jerónimo, quien refiere que la viuda Paola, con ocasión de su viaje a Oriente, pasó a la isla a visitar los lugares en donde vivió la santa. A la escasez de noticias respecto de la patricia romana, que pagó duramente su fidelidad a Cristo, viene en ayuda una legendaria Pasio, no anterior al siglo V, que tiene muchos detalles pero poco seguros. Por ejemplo, se habla de dos eunucos, Nereo y Aquileo, que cuando Domitila se preparaba para el matrimonio con Aureliano, hijo de un cónsul, le hablaron de Cristo y de la belleza de la virginidad, hermana de los ángeles, y la convencieron a renunciar al matrimonio y a cubrirse la cabeza con el cándido velo que distingue a las vírgenes de Dios. El emperador Domiciano, instigado por el novio rechazado, desterró a la joven a la isla que ya había sido lugar de detención de las hijas de Calígula y de un hijo de Germánico. A Nereo y a Aquileo les correspondió la misma suerte. Aureliano, después de haber tratado de convencer a los dos siervos para que hicieran desistir a Flavia Domitila de su propósito, los hizo decapitar a ambos. Una tentativa de hacer mella en el corazón de la exnovia con una noche de baile terminó con la muerte por agotamiento del mismo Aureliano. Un hermano suyo, para vengar la trágica muerte, hizo quemar la casa de Domitila, que pereció entre el fuego, víctima incontaminada de su amor por Cristo. Aunque sugestiva, la narración parece muy legendaria, pero nos ayuda a concretar el propósito de nuestra fe en Cristo. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Flavia Domitila, mártir. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy valdría la pena anotar la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34, en donde en la ciudad de Filipos la gente se alborota contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenan que los desnuden y los azoten y los metan a la cárcel.
El carcelero, por su parte, los aseguró en el calabozo más, por así decirlo, metido, el que está más adentro, y les amarró los pies con cadenas. A la medianoche, nos dice el texto, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor. Los otros presos de hecho les escuchaban. De pronto vino un temblor muy fuerte, muy violento, sacudió los cimientos de la cárcel, nos dice el texto bíblico, y las puertas se abrieron de golpe y las cadenas se soltaron. Claro, el carcelero se despierta y cuando ve las puertas abiertas de la cárcel piensa que todos han escapado. Saca su espada y quiere matarse, pero a lo lejos escucha el grito de Pablo: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Luego el carcelero pide una lámpara, va a corroborar aquella escena y se da cuenta que ahí están todos, empezando por Pablo y Silas. Entonces, pues se arroja a los pies de Pablo y pregunta qué ha de hacer para salvarse, contestando Pablo: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron todo sobre el Señor, y el carcelero pues se convierte, lleva a Pablo y a Silas a su casa para vendarles las heridas. Recuerden que habían sido torturados a través de los 40 azotes menos uno. Bueno, y él empieza a creer, se convierte. Esta palabra nos muestra primero la acción grandiosa de Dios, cómo el Señor llega al corazón de alguien que no está convertido, incluso en el quehacer cotidiano, como lo puede ser un centurión que cuida la cárcel. Segundo, cómo Dios actúa de una manera extraordinaria para hacernos notar su inmenso amor. El Señor provocó un temblor, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Vean ustedes qué interesante es lo que provoca la presencia de Dios, suelta las cadenas. Y no solamente de forma explícitamente material, sino aquellas cadenas del alma. Por eso el Señor toca corazones y lo sigue haciendo en este día y lo sigue haciendo en nuestra historia. Lo importante es creer, tener fe para saber que el Señor suelta cualquier cadena que podamos tener. Saben, en estos días mi familia recibió una bendición, un milagro muy patente del Santísimo y de nuestra Madre del Cielo. Y qué hermoso, porque yo le doy gracias a Dios y hoy confirmo esta palabra que hoy estamos escuchando. El Señor toca corazones, el Señor convence, el Señor rompe cadenas, el Señor libera a los cautivos, el Señor precisamente sana a los enfermos, el Señor fortalece a los que están caídos. Eso lo hace el Señor. También hoy, por otro lado, nos damos cuenta de la valentía de San Pablo y Silas. Aquellos hombres que sufren encarcelamiento en el calabozo con cadenas y aparte están casi que ensangrentados por los azotes que han recibido, porque los azotes, si nos damos cuenta, no era recibir un chicotazo en la espalda y ya, no era recibir un latigazo, no, eran látigos pues que estaban hechos de materiales que servían para la tortura, por eso estaban ensangrentados. Y dice el texto que cantaban himnos y estaban en oración. Imagínense, San Pablo y Silas estaban felices de haber sufrido esos vejámenes por Cristo. ¿Cuán feliz me siento por sufrir por el Señor? He sufrido por el Señor, he pasado una tribulación, un momento difícil, una vergüenza por el Señor, un señalamiento, una crítica por el Señor, una persecución. ¿Y cómo me siento? Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y porque les hacen una mala cara, ya se doblegan. De veras, perdónenme que ría, pero ya se doblegan y terminan yéndose. ¿Y cómo no reírme? ¿Cómo no reírme si no podemos comparar esa minuciosidad? No es nada comparado con aquello que los apóstoles sufrieron, con aquella cruz que Jesús sufrió sin de recibir queja alguna. Nunca el Señor dijo: quítenme de aquí, esta cruz no es para mí. No, al contrario, como manso cordero fue llevado al degüello, dice Isaías, y así sufrió Jesús, sin proferir ninguna palabra de queja alguna. Y nosotros nos quejamos. Hoy el texto de la primera lectura es un bestseller. Sí, el texto de la primera lectura nos enseña realmente a vivir desde nuestra fe, a vivir en los problemas y en las dificultades con un ánimo agradecido y con la mirada puesta en Dios. Hoy el Evangelio, según San Juan 16, nos recuerda precisamente cómo Jesús dice a los discípulos que se va, ¿sí? Y hace una pregunta. ¿Alguien quiere preguntar a dónde vas?
¿O el corazón lo tienen lleno de tristeza porque les digo estas cosas?, dice hoy Jesús. El Señor sabe qué conviene a cada uno. El Señor manifiesta lo que va a pasar, que Él tiene que sufrir, que Él tiene que padecer, pero que también ha de resucitar. Por eso no desconfiamos en la misericordia de Dios y en lo que cada día nos regala, en que en nosotros se cumple su voluntad, en mi trabajo, en mi familia, en lo que hago. Y no tengo miedo, no debo de tener miedo, porque el Señor sabe que le da a cada uno de nosotros para bien de nuestras almas. Pruebas, dificultades, alegrías y gozos, esperanzas, todo viene de Dios. Por eso agradezcámosle a Él y pidámosle que siempre esté con nosotros. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.